Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, por favor. Padre bendito, gracias le damos Dios por este día y este tiempo, Señor, por sus bendiciones, gracias, Padre, sus cuidados. Luego bendiga, mi Padre, su palabra, bendiga su iglesia, Señor, su Santo Espíritu, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestros sentidos, Padre, para que su palabra penetre, Señor, hasta lo profundo de nosotros, Dios, y haga el cambio, Señor, en nuestra vida. Se lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Marcos capítulo 4, del versículo 1 al versículo 20. Es un pasaje que ya hemos estudiado en otras ocasiones, pero que podríamos estar estudiando muchas veces y siempre encontraremos algo nuevo. Marcos capítulo 4, del versículo 1 al versículo 20. Vamos a ponernos de pie para yo leer el 1, ustedes el 2 y de manera alternada todos nos unimos en el 20, por favor. Marcos 4, del 1 al 20, inicio yo. Vamos a poner todo nuestro sentido, aunque sé que es una parábola que a grosso modo sabemos de qué habla, pero es muy importante saber qué es lo que está enseñando. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina. Oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó, creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. ¿En dónde? Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Tomen asiento, por favor, gracias. La importancia de leer los pasajes de la Biblia, la palabra de Dios, con el entendimiento, es de suma importancia porque si no está el entendimiento mínimo básico, si no está el interés mínimo básico por la lectura, ningún libro de texto podría ser entendido. Ninguno. Aplicar el interés y la forma de leer es muy importante para lograr entender lo que el escritor quiere darnos a entender a través de letras. Y la verdad es que a veces el expresar emociones y sentimientos por medio de letras es muy difícil. Es como cuando pones por WhatsApp un mensaje donde tal vez estás expresando sentimientos o emociones, sentimientos como emociones, como enojo, ira, amor, algo profundo, pero la otra persona que está leyendo
probablemente te contesta con un jajaja o con un ok o con un dedito. Lo interpretas también como que la persona no está entendiendo el grado de sentimiento que le quieres expresar a través de letras, a través de palabras. Es por eso que cuando entramos al kinder y entramos a la primaria, gracias a todos aquellos tutores que nos enseñaron, aquellos maestros que nos enseñaron la forma de leer, interpretar correctamente los signos de interrogación, de exclamación, de admiración, es porque íbamos a necesitar posteriormente al entrar a la primaria o la secundaria, no se diga preparatoria y universidad, iba a ser importante entender lo que los libros de texto nos iban a mostrar, nos iban a enseñar. Así que el entendimiento básico y el interés básico de la lectura en la palabra de Dios es muy importante para saber qué es lo que Dios nos quiere mostrar, para saber qué es lo que Dios quiere demostrarnos a través de su palabra. Cuando Él dice, o mejor dicho, es como si Dios dijera, ¿cómo les hago entender lo peligroso de tal situación? Y es cuando Él usa ejemplos para manifestar el grado de importancia y de peligro que nos quiere manifestar o que nos quiere plasmar. Y es como cuando Él dice, el que haga tropezar a uno de estos niños, para que vean el grado de lo serio que es esto, es como lo mejor te fuera atarte una piedra de molino al cuello y lanzarte al fondo del océano. Así de importante, así de peligroso es. Sin embargo, yo lo que quiero demostrarles ahorita como un intro es ver si ustedes han leído esta parábola con sumo cuidado y al mismo tiempo con suma sencillez. A ver, jóvenes, vamos a ver si ustedes son más inteligentes que nosotros los adultos. ¿Cuántos tipos de tierra menciona ahí? Y si lo estás viendo ahorita en la Biblia, es porque entonces no lo has leído. A ver, de los de aquel grupito de allá, ¿cuántos tipos de tierra menciona ahí? ¿Cuántos? Mejor dicho en número, ¿cuántos? ¿Cuántos? Hay cuatro. ¿Cuatro? Aquí, ¿cuántos? ¿Dónde? ¿Tres? ¿Quién dijo cuatro? ¿Cuáles? Espinos, pedregales junto al camino y la tierra buena. ¿Sí? ¿Es correcto? No, no es correcto. Solamente menciona una. Solamente está mencionando un tipo de tierra. No está mencionando cuatro. No es que haya diferentes tipos de tierra. El mundo no se equipara a qué tipo de tierra eres. No, no es qué tipo de tierra eres. Solamente menciona un tipo de tierra y la tierra en cualquier lugar, aquí en México, produce. Esta tierra, poquita tierra que tú agarres en tu puñito, fíjate bien lo que te voy a decir, poquita tierra que tú agarres en un puñito, súbete a la azotea y ponla en un rinconcito ahí junto al bajante, donde va a agarrar algo de humedad y ahí sale una plantita. Así que el problema no es la tierra, porque aquí no menciona que el problema sea la tierra. Está diciendo que parte de la semilla cayó, ¿dónde? Junto a, ¿dónde? El camino. Junto al camino. Otra parte cayó entre ¿qué? Espinos, pedregales. Pero otra cayó en ¿dónde? En buena tierra. No son cuatro tipos de tierra, solo es una. Y la tierra produce. Esta parábola inicia diciendo que hay mucha gente en ese momento con el Señor Jesucristo. Y de una vez te anticipo que voy a cortar el tiempo de la enseñanza para que no sea tan pesado, hermanos. Pero quiero también que sea algo muy bueno que nos podamos llevar. Primero quiero anticiparte, hermano, que según esta parábola, según la enseñanza del Señor Jesucristo, como lo vimos la semana pasada, el Señor Jesucristo, según el libro de Apocalipsis, se mueve entre su iglesia y Él está aquí presente, donde se predica fielmente su palabra y el evangelio. Él se mueve entre su iglesia. Segundo, según esta parábola, también Satanás o sus demonios están aquí
con una labor y con un trabajo que tienen que hacer. Y vamos a ver cuál es el que tienen que hacer. Entonces, vuelvo al inicio. Aquí hay mucha gente en la introducción de la parábola. Marcos introduce diciendo que otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y entonces les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, oíd. El primer requisito para acercarte al Señor Jesucristo es que vengas con la disposición de oír. Y como ya lo hemos visto, el sentido del oír, más que un sentido del oído, es un sentido del corazón. Porque el que me oye estas palabras y las hace, entonces le compararé a un hombre prudente. Así que si tú estás aquí, ya estás aquí, dispón tu corazón a oír y poner por obra para que Dios te compare a un hombre prudente. Hay mucha gente. Él menciona una parábola donde él menciona cosas que son lógicas y está hablando de un sembrador que no tiene nada que ver con hoy en la actualidad lo que es un sembrador, sino es un sembrador como el que ya al momento de leer la parábola te trasladaste en aquel tiempo de cómo podría ser un sembrador. Algo lógico, pero tiene un propósito. Y el propósito que tiene la parábola, ¿cuál es? Ya la leímos. ¿Cuál es el propósito que tiene la parábola? Sí lo leímos, ¿no? ¿Qué propósito tienen las parábolas? Pues dice aquí mismo que a los que creen les es dada la palabra de Dios. Ajá. Para que, no, para los que no creen, perdón. A los que no creen les es dada en parábolas la palabra de Dios para que oyendo no oigan, viendo no vean y no entiendan para que no se salven. ¿Cuál es el propósito entonces, dicho de otras? Como dice Marcos al principio, ven, oír, estar en disposición, ya no hay que estar en disposición para escuchar la palabra de Dios. Sí. Y que caiga en buena tierra para que cuando vengan los problemas, cuando vengan... Ya se fue. ¿Cuál es el propósito de la parábola? Estuvo bien al inicio. ¿Cuál es el propósito de la parábola? ¿Cuál es? Ocultar la verdad al incrédulo e instruir y enseñar a los oyentes. Ese es el propósito de las parábolas. Ocultar la verdad al incrédulo y manifestar la verdad de una manera clara al creyente. Versículo 11. Y les dijo, a vosotros os es dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Esta es una decisión que el Señor Jesucristo toma en Galilea de los gentiles. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor Jesucristo hace esto? Porque Él quiere ocultar la verdad del pueblo galileo o del pueblo gentil. Y les dice, a ustedes el misterio del reino de los cielos les es dado a conocer de una manera abierta y se los puedo explicar. Mas a los que están fuera, al incrédulo, por parábolas, todas las cosas. ¿Qué quiere decir? El simple hecho, hermano o amigo que nos acompañas, el simple hecho de que tú sepas qué significa la parábola no quiere decir que la entiendas. Yo podría ahorita, como maestro de la palabra de Dios, explicar la parábola, lo que significa, y si tú no eres creyente, no significa que la puedes entender, aunque la sepas explicar. Eso es lo que menciona la misma parábola. Porque hay una diferencia, una gran diferencia entre saber y comprender. Tú puedes saber la parábola. Tú puedes saber la parábola, lo que la parábola significa, pero de ahí a comprender en vida propia lo que la parábola significa, que es la posición número 4, que es la tierra, hay una gran diferencia. Es más, podrías estar sentado aquí y saber que tú eres de los 3 primeros ejemplos y ahí seguir sentado. Mande. El propósito de la parábola es ocultar la verdad al incrédulo e instruir y enseñar a los creyentes. Eso según el versículo 11.
e instruir y enseñar a los creyentes. Tú puedes tener tiempo escuchando esta enseñanza del Señor Jesucristo y la verdad sigue siendo manifestada a ti hasta el día de hoy por parábolas, porque probablemente no significa que tienes que ir brincando de posición en posición hasta llegar a la número 4, que es la tierra buena. El ejemplo de esta enseñanza no está poniendo los 4 ejemplos como algo progresivo, de que si estás en el primer ejemplo de los de junto al camino, tienes que brincar ahora a la de Pedregales para brincar luego a la de Espinos y de ahí lograr dar un salto a la tierra buena. No es lo que está enseñando. Lo que está enseñando es que efectivamente el mundo está encerrado en 4 ejemplos y que no hay más, que la gente forzosamente toma una posición en cada uno de los ejemplos. De tal manera que tú no podrías decir que eres buena tierra, pero que todavía no das fruto. No es lo que está enseñando aquí. No está diciendo que tú podrías estar en la buena tierra y que no hay un cambio en tu vida. No puede suceder eso. De hecho, puedes estar plenamente consciente desde que escuchaste por primera o segunda vez la parábola y la entendiste en ese momento, saber que tú ocupabas uno de los 3 primeros lugares y hasta el día de hoy tú permanecer ahí. Sin embargo, eso quiere decir que la verdad del reino de Dios sigue siendo un misterio para ti, aunque sepas descifrarlo aquí en el pizarrón. Dios te sigue hablando a ti el día de hoy por parábolas. ¿Sí me he explicado hasta ahorita? En Galilea se habló mucho por parábolas. Sin embargo, la parábola es un tipo de juicio del Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo es un acto de misericordia del Señor Jesucristo hacia el incrédulo. Es un tipo de juicio y es en el mismo momento un acto de misericordia para el incrédulo. Pero ¿por qué el Señor Jesucristo había cambiado tan drástico a usar ejemplos de la vida cotidiana del pueblo de Israel? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué Él hizo este cambio? ¿Por qué ahora Él usa ejemplos para enseñar las verdades del reino? ¿Recuerdan por qué hizo Él esto? ¿Por qué a una persona, cuando pasa el tiempo, le dejas de hablar las cosas claras como son? ¿Has oído como cuando alguien dice, me está tirando habladas? ¿Has oído eso? Tal vez hasta lo has hecho. Pero a veces el propósito es que la persona entienda. Y el acto de juicio del Señor Jesucristo es que ahora las verdades del reino habían sido ocultas al pueblo incrédulo. Y al mismo tiempo era un acto de misericordia porque entre más conocimiento se les diera de la verdad de una manera clara, más condenación tendrían ellos. Por eso es que también es un acto de misericordia. Sin embargo, eso no los exentaba de responsabilidad porque aunque el Señor Jesucristo usaba parábolas, ¿qué dice que los fariseos entendían? Dice, mas ellos sabían que esto lo había dicho, ¿por qué? Por ellos. Así que la parábola no era un ejemplo que se tuvieran que llevar velado o vedado a su mente y meditarlo en el día para ver qué tal vez quiso decir. Porque la parábola, aunque ocultaba la verdad de una manera directa y clara, la verdad no anulaba la parábola no anulaba la verdad por completo, sino que lo hacía de tal manera que ellos pudieran entender el ejemplo y saber qué les estaba diciendo a ellos.
Era un juicio para mantenerlos en la oscuridad que tanto amaban ellos. Y era misericordia porque ellos habían rechazado la luz, de forma que cualquier exposición adicional a la verdad solo habría aumentado su condenación, según el versículo 2. Te lo voy a volver a decir. Era juicio para mantenerlos en la oscuridad que ellos tanto amaban. ¿Recuerdas un versículo de eso que estoy diciendo? ¿Monse? ¿No? Te ayudo. Dice que a los suyos vino y los suyos, ¿qué? No le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A lo suyo vino y dice que los suyos le rechazaron. Era juicio para mantenerlos en la oscuridad que tanto amaban, y era misericordia porque ellos habían rechazado la luz de tal manera que cualquier exposición adicional a la verdad solo habría aumentado su condenación, según el versículo 12. Es como cuando quieres proteger a alguien de la verdad, cuando la persona está dura y tú sabes que si le expones la verdad, nuevamente lo expones a la verdad, sabiendo que está duro, la persona se va a condenar más. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesucristo, actuando en juicio y en misericordia. Es lo que dice el versículo 12. ¿Para qué? Para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es como cuando vas a exponer a una persona a la luz de una soldadora sin la careta. Si la expones a la luz de la soldadora sin la careta, lo que va a pasar es que la vas a dañar. Va a dañar su vista, necesita un filtro. Necesita un filtro que la proteja. Sin embargo, aunque la parábola tenía como propósito que no entendieran la verdad de una manera clara, y que viendo no vieran, ni oyendo no oyeran, ni entendieran, ni percibieran, sin embargo, por medio de la parábola también les manifestaba misericordia para que ellos pudieran entender y pudieran creer, así como los fariseos. Ellos sabían que cuando él decía un ejemplo, y se sabían que lo estaba diciendo por ellos. El versículo 3 al versículo 8 es la ilustración de la predicación del evangelio al mundo y la respuesta del mundo al evangelio. Del versículo 3 al versículo 8 es la ilustración de la predicación del evangelio al mundo y la respuesta del mundo al evangelio. No hay más. No hay otra cosa. Y que al final de cuentas, la palabra que fue sembrada en buena tierra son las personas que creerán y llevarán a otros a creer. Los frutos de la tierra, ejemplo número 4. El resultado es que son los que van a creer y llevarán a otros a creer. Esos son los frutos. Y que también la parábola enseña que Satanás y sus demonios también están aquí con una labor. ¿Cuál es la labor? ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la labor de Satanás o de sus demonios al estar aquí, en este momento, aquí y ahora? ¿Cuál es? Aprender de la palabra de Dios. No están leyendo ustedes la Biblia. Ustedes no están leyendo la parábola. ¿Cuál es? Él también está haciendo su labor aquí y ahora. ¿Mande?
No, que no entendamos. Quitarla. Quitarla. Tal vez ahorita tú estás pensando en el novio, tal vez estás pensando en lo que te quieres comprar, tal vez estás pensando en lo que quieres vender, tal vez estás pensando en lo que va a hacer en la semana, tal vez estás pensando y todo lo que tú quieras. Pero ¿por qué si la palabra de Dios está siendo predicada ahorita también, ahorita, aquí y ahora? ¿Por qué Satanás puede hacer esto ahorita en el corazón de algunos? Vamos a ver. Versículo 3. Oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Por qué la palabra? ¿Qué es lo que necesita la semilla para que no sea sacada? A ver, yo estoy hablando de la semilla y ahí tienes. Y para que no sea sacada, ¿necesitaría regarla? Tierra. ¿Ah? Profundidad. Profundidad. Si este mensaje que tú estás oyendo no lo estás dejando que entre, no lo estás metiendo, esto va a ser como muchos mensajes. Va a ir a flor. Qué bonita enseñanza, a punto, está muy padre, bien explicado, me salgo, se fue. ¿Por qué? Porque no salimos de aquí con el propósito de evaluarnos qué tipo de ejemplo nosotros somos, de los 4 ejemplos que estamos hablando aquí. Pero yo qué culpa tengo si soy Pedregales, qué culpa tengo yo si soy junto al camino, qué culpa tengo yo si estoy entre espinos, qué culpa tengo yo, qué puedo hacer yo. ¿Es culpa de la tierra? Sin embargo, la tierra no puede hablar. Esa es una ventaja. Tú sí puedes hablar. Y si tú llegas a la conclusión de que tú eres de los que están junto al camino, ¿qué puedes hacer si estás junto al camino? Porque el ejemplo del Señor Jesucristo es que Él está ahí, que Él está aquí. Y habla de un reconocimiento primero acerca de la parábola y del ejemplo, y el reconocimiento es, yo creo que soy tuyo, pero la verdad es que me identifico no con un ejemplo, no con el primer ejemplo, sino con los 3 primeros me identifico. Es más, podrías decirle, Señor, me identifico con los 4, creo que soy tu hijo, pero los afanes de este mundo vienen, ahogan la palabra, pero de repente no hay fruto en mi vida, y de repente lo demás me ahoga, y de repente Satanás viene y me quita. Podrías identificarte con los 4. Sin embargo, si te identificas con los 4, imagínate a la gente ahí, si el Señor Jesús le dijo, ¿qué tipo de tierra eres tú? No, pues yo el primero, no, yo el segundo, yo el tercero. No, pues yo el cuarto, los discípulos. Y tú, fulano, Alejandro, tú, no, pues yo soy los 4. Ay, estás peor. A ver, déjame otro ejemplo también para ti. Es ir a la meditación y decirle, Señor, lo que tú sientes en tu corazón y decirle de una manera abierta, Señor, desde hace mucho tiempo sé que soy este tipo de tierra, aunque también me identifico, aunque también me identifico con el 4 ejemplo. Y como tierra no puedo hacer nada, no puedo limpiarme, no puedo librarme, no puedo ni siquiera recorrerme a hacer el ejemplo número 4, pero tú sí puedes hacerlo. ¿Qué sembrador tan irresponsable sería aquel que va a sembrar en un terreno lleno de maleza? ¿Qué tiene que hacer el sembrador? ¿La tierra es mala? Por lo menos aquí en México no. La tierra, todo sembrador consciente sabe que la tierra en México no es mala. ¿Qué es lo que hay que hacer con la tierra? Prepararla.
limpiarla, quitarle. Eso es lo que tiene que hacer. Así que esa obra es de parte de Él. Esa obra es de Él y lo que yo puedo hacer es orar, pero el problema es que si tú sales de aquí y no vas a meditar en este ejemplo todo el tiempo, toda la semana, entonces tú eres de los primeros, de los que Satanás va a venir y ¡pum!, la va a quitar. ¿Has visto a los pájaros cuando hacen eso? Cuando tú siembras, yo he sembrado, una vez mi papá me ayudó y me enseñó, sembramos ahí ¿cuántas hectáreas eran? Eran como 2 metros por 2 metros. Ahí yo aprendí porque él de niño creció ahí. Y cuando el pájaro va a sacar la semilla, ¿cómo sabe el pájaro que hay semilla ahí? Pues, ¿cómo sabe el pájaro? El pájaro no sabe. Hasta que sale una plantita. Dice, mira, pum, 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 y la saca y vámonos. Pero es porque no dejó que penetrara a profundidad. Si no dejas que la palabra penetre a profundidad, si no la haces tuya en oración y dependencia de Dios y de su Santo Espíritu y decirle, Señor, ni siquiera sé cómo mantener tu palabra en el momento que estás orando y hablando con Él, de acuerdo a su palabra, y no solamente en este ejemplo, es porque estás reteniendo la palabra de Dios y como resultado estás hablando con Él y pidiéndole que Él sea el que impida que Satanás quite la palabra. Pero la razón por la cual la semilla está ahí y Satanás o sus demonios están aquí es por el corazón duro. ¿Cuál es el corazón duro? El que si los volteo a ver es el de... No, puedes estarme sonriendo y... Ay, oh sí, la palabra. Ay, no, qué bonito. Puedes estar con una sonrisa de oreja a oreja, pero en cuanto salgas de aquí te va a importar nada. Vas a volver a lo mismo, a los afanes de este mundo, las preocupaciones. Y no estoy diciendo que los puedes hacer a un lado. Lo que estoy diciendo es que cuando tengas el tiempo para volver a ir a Él y a su palabra en oración, lo hagas. Porque Él claramente está diciendo que les habla por parábolas a aquellos que no se van a salvar. Es como si yo entrara y dijera, voy a usar un ejemplo, voy a contarles una historia, y solo los que entiendan la historia, los voy a llevar ahorita a una plaza a comer, a un buffet, todo lo que quieran, pero solo los que entiendan la historia. O van a hacer tal o cual cosa, algo de que por medio vaya tu vida. Y tú dices, si no entiendo, eso es lo que le pasaba a Faraón. Faraón es un ejemplo clásico de esto, fundamental de esto, donde se le hablaba directamente. ¿Y qué hacía Faraón? ¿Mandé? ¿Qué hacía Faraón? ¿Qué hacía? ¿Pero qué hacía con su corazón? Él lo endurecía. Decía, no, 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 no. ¿Hacía eso? En una ocasión hasta pidió oración. En una ocasión hasta pidió oración. Hasta que Dios dice, ya no más. Ahora yo soy quien endurece tu corazón. Ayúdenme con las citas, por favor. Segunda de Corintios. Ay, ahí dice primera. No sé, no lo entiendo aquí a mi número. A ver, primera de Corintios 2:7. Alguien que me lo lea. ¿Sí? Ah, sí. Primera de Corintios 2:7. Otro Efesios 3:4 al 6. Otro Mateo. No está Mateo. Léanme esos dos, por favor. A ver, otra vez.
predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Entendió lo que leyó? Mas hablamos sabiduría, que es la palabra de Dios. El misterio no, la sabiduría oculta, la cual Dios nos predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, desde antes y hasta ahorita. Bueno. El que le entienda. Efesios 3, 4 al 6. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Esos dos versículos, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que nos están diciendo? Comparado con lo que estamos leyendo. Que los misterios del reino de Dios, Mateo dice la palabra de Dios, Lucas dice la palabra del Evangelio, el misterio, dice, es revelado de una manera clara a los creyentes. Vuélvelo a leer, Dani, por favor. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Ahí está, y de ellos a la iglesia. Misterio que en otro lado no se dio a los hijos de los hombres, mas ahora es revelado a los apóstoles, a los profetas, de ahí a la iglesia. Pablo se incluye allá en el que leyó mi mamá, y aquí dice, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Un versículo muy importante que cita Mateo es el de Isaías 6, 9 y 10. Isaías 6, 9 y 10 da la razón por la cual Dios decidió hablarle por parábolas al mundo. Isaías 6, 9 y 10 revela por qué Dios decidió hablarle por parábolas al mundo, a los incrédulos. ¿Qué dice? Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved, por cierto, mas no comprendáis. Endurece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. ¿Por qué fue? Lo mismo, el corazón engrosado, el corazón endurecido. A ver, ¿qué es el corazón endurecido? Un ejemplo de un corazón endurecido, porque tal vez en tu mente está que está como una piedra duro. Dame un ejemplo de un corazón endurecido. Con otra parábola, con otra palabra que no sea endurecido. ¿Cuál sería? Ok. ¿Otro? Bueno, ok. ¿Otro? ¿Cómo? Rebelde. Mira, te doy una palabra así suavecita. Un corazón insensible. Un corazón insensible. Ese es un corazón endurecido. Un corazón insensible. Versículo 13 de ahí de Marcos capítulo 4, pero el versículo 13. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Diciendo que esta es la llave para entender las demás parábolas y evaluar la vida. Así que él les explica la parábola y les dice, entiendan qué significa la parábola, sepan cómo evaluar, cómo entender la parábola para que puedan hacer eso con las demás parábolas. No les está diciendo que el problema es el sembrador o el método o la semilla. La parábola no está enseñando que el problema de los ejemplos 3 primeros
No dice que el problema es el sembrador, ni tampoco el método que está usando el sembrador, ni tampoco la semilla que está usando el sembrador. Porque aunque efectivamente parte de la semilla cae junto al camino o en pedregales o entre espinos, es un acto de misericordia también. No está hablando de que el sembrador es un ser irresponsable o que su método tiene algo deficiente o que la semilla no es muy buena. Lo que les está diciendo, entiendan que la parábola lo que está diciendo es acerca de dos tipos de personas, aunque los ejemplos sean cuatro. El que cree y recibe la palabra y da fruto, y el que no cree por la circunstancia que quiera. Aunque son cuatro ejemplos, se encierra al mundo solo en dos. Los que creen y dan fruto, los que creen son los que llevan a otras personas a creer, y los que no creen y se quedan endurecidos por la razón que sea. Dicho de otra manera, no está llevando al oyente a evaluar al predicador o el método o la palabra. Si tú estás viniendo aquí a evaluar al predicador o el método que usa el predicador o la palabra, no has entendido el significado de la parábola. El significado de la parábola es que tú te evalúes delante de Dios y delante de su palabra para saber en qué posición te encuentras. Eso es lo verdaderamente importante y urgente. Es como cuando estás estudiando u oyendo el mensaje y estás pensando que lo que estoy diciendo ahorita le queda a fulano o le queda a sutano. O esto que está diciendo el predicador, qué buen mensaje, qué bien, porque eso es lo que le voy a enseñar a mi comadre Chonita, y porque está hablando de ella, o porque, ay, eso está diciéndolo le voy a llevar, eso es para ti. ¿Sí? Y si tú dices, eso lo está diciendo por mí, bueno, yo no sé qué Dios te esté diciendo ahorita a ti. Porque aún el corazón endurecido, también Dios le está hablando en este momento. ¿Por qué? Porque también ahí se pone palabra. Aunque Satanás en un rato más la vaya a sacar. No es criticar o evaluar el método, el sembrador o la semilla, es evaluarte tú delante de la palabra. Lucas 4:8, ¿alguien que me lo lea? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Otra vez, por favor, Lucas 4, ¿cuál les dije? ¿Eso dije? ¿Y cuál estaba ahí en el proyector? Está mal, ahí está. Él es Lucas 8:11, perdón. ¿Lo apuntaron mal, Alejandra? Porque yo lo dije bien. Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y Mateo 13:14 le describe como la palabra del reino. Lucas dice que es la palabra de Dios. Mateo dice que es la palabra del reino. Y Marcos dice que es la palabra, la semilla. ¿Vale? Mateo 13:14. Lo que quiero dar a entender es que, aunque Marcos está mencionando que la semilla es la palabra, Mateo dice que es la palabra del reino y Lucas dice que es la palabra de Dios.
Ese es el alcance que tiene la semilla. Entendiendo que lo defectuoso no se encuentra en la semilla. ¿O podría haber semilla defectuosa, por ejemplo? Es la palabra de Dios, es el evangelio predicado. ¿Podrá haber palabra de Dios defectuosa, deficiente? Dicho de otra manera, ¿se te habrá predicado tal vez en algún lugar, en alguna iglesia, el evangelio de manera equivocada? Eso sucede en otros lugares, iglesias tal vez. Bueno, entre comillas. No va a ser la semilla correcta. ¿Pero qué? No va a ser la Pero semilla no es la semilla correcta. No es la semilla correcta. 4:16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Mucha gente que ha venido aquí a esta iglesia y quieren, y está muy padre, y el gozo de la palabra de Dios, pero esa semilla, el resultado de ese lugar ante la semilla tiene que ser probado. Y una forma defectuosa de presentar esta semilla es enseñarles que con el Señor Jesucristo van a terminar todos sus problemas. Y que la gente dice, sí, yo tengo muchos problemas y quiero venir a Él porque ya no quiero vivir así, quiero vivir ahora de otra manera. Así que cuando venga la tribulación o la prueba, ¿por causa de qué? De la palabra. Por causa de la palabra. Ahora por causa de la palabra. Dicen, estaba mejor antes. No, olvídate. Ahora tengo que amar al que está a mi lado. Acá tenía problemas con no sé quién. Con mi esposo, qué sé yo. Pero cuando viene el momento de que sea probada esa semilla en ese lugar, esto no es para mí. Así que no voy a explicar yo las parábolas porque ya las sabemos, qué significa cada una. Tal vez en otra ocasión lo haga. Lo que estoy diciendo y lo que quiero que quede claro esta mañana es cómo Dios te está hablando a ti esta mañana. ¿Cómo Dios te está hablando a ti esta mañana? ¿Qué tipo de ejemplo tú eres? ¿Qué? Ahí está, es el versículo 19 de Marcos 4. Pero los afanes de este siglo. No, perdón, es el... Ahí está en el 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tiene raíz, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y la que sigue es la de los espinos. Los espinos, hermano, hasta el día de hoy, aún al oyente que no deja que la palabra profundice en ellos, los afanes y las riquezas y el engaño de este mundo van a ahogar la palabra en tu vida. Porque los espinos siguen teniendo una función y ellos cumplen su función. Si estamos enajenados en qué vamos a hacer, qué vamos a comprar, qué vamos a tener, eso ahoga la palabra y la hace infructuosa. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Mucho. ¿Qué tipo de ejemplo tú eres? ¿Y qué es lo que tú tienes que hablar con Dios? ¿Y qué es lo que tú tienes, qué es lo que tenemos que hablar con Dios al respecto?
Inclina tu cabeza, te voy a dar un momento para que te pongas a cuentas con Dios. Oremos.